el estudio, la voz de los protagonistas. Sí, vamos a la conversación con la maestra Carla Tovar Triana, directora de Planeación Urbana Sustentable en el INPLAN, el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón. Están celebrando su aniversario número 10 y la verdad es que nosotros nos sumamos a la fiesta. De siempre hemos estado en un contacto constante con el INPLAN, desde el tiempo de Eduardo Holguín y luego con nuestro querido Tony Ramírez, y ahora en esta administración también pues muy pendientes de todo lo que ustedes hacen, porque sabemos que en la planeación, en esto de la revisión y los datos, es como podemos aspirar a ser una ciudad muchísimo más inteligente, más amable, más equipada, más generosa, que es, yo creo, lo que todos queremos. Bien, Carla, cuéntanos, ¿qué han significado estos 10 años del INPLAN? Sí, pues justamente como lo comentas, son ya 10 años del Instituto Municipal de Planeación y que han sido 10 años de un trabajo muy interesante. Yo tengo 7 años ya colaborando ahí en el instituto y sí me ha tocado ver como toda esta evolución de lo que ha sido pues el trabajo y también de la madurez del equipo, ¿no? Porque es muy diferente, por ejemplo, el equipo cuando yo entré y cómo estábamos todavía todos entendiendo cuáles eran los procesos, cómo era esa coordinación interna, a finalmente el día de hoy poder contar con un equipo que ya estamos dando esos resultados, que ya estamos sacando todos esos instrumentos de planeación y que justo la importancia de tener un instituto de planeación es el poder generar esa visión a largo plazo y darle ese seguimiento, ¿no? El poder estar presentes para trascender administraciones y poder lograr una visión a largo plazo para la ciudad. Carla, lo que nos ha preocupado durante mucho tiempo es que ustedes hacen un esfuerzo importante. Todos, me impresionó, yo estuve recién en las oficinas del INPLAN, no conocía las oficinas del INPLAN, y me encantó que hay un montón de jóvenes trabajando, jóvenes como con mucho temple, con mucha capacidad de poder manejar los datos adecuadamente. Y lo que nos preguntamos es, ¿se lleva al terreno de la acción lo que ustedes hacen en su equipo de cómputo, en sus reuniones de planeación, en la revisión de los datos? ¿Realmente hay una cercanía en las decisiones que toma el municipio desde todos los ámbitos con los resultados que ustedes generan en función de los datos? Sí, pues justo también parte de lo que es el instituto es ir midiendo ese impacto. Tenemos, desde que se publicó el plan director, que es como el instrumento de mayor magnitud que hemos elaborado en el instituto, son 2 años de la aplicación del instrumento. Y sí es ir midiendo, es ir entendiendo cómo van impactando, cómo realmente la normativa que se establece en estos instrumentos se va viendo en el territorio. Y lo vamos viendo el cómo va evolucionando la ciudad, cómo, por ejemplo, de repente se van generando estos desarrollos de vivienda vertical y que vas entendiendo que son desarrollos que al momento ya se van generando con la normativa que establece el plan director, ¿no? Por ejemplo, que nos llegan a nosotros dictámenes, nos llegan a nosotros solicitudes de opiniones técnicas y que aunque no sean, ¿cómo decirlo?, no sean acciones que se vean tangibles en el territorio como tal de esto lleva sello del INPLAN, sí son acciones y son proyectos que van encaminados a lo que desde el instituto se está planteando en tema normativo para el desarrollo urbanístico. Cuéntanos cómo es todo este esfuerzo y este trabajo que se hace desde el INPLAN. ¿Ustedes cómo es que eligen qué datos van a revisar o ya está sobreentendido de acuerdo al propósito del Instituto Municipal de Planeación? Y luego, ¿qué hacen con esos datos? ¿Cómo bajan a las direcciones o a cada uno de los departamentos donde tendrían que implementarse una serie de acciones? Sí, pues el trabajo realmente comienza desde el consejo directivo. Hay un consejo directivo en el INPLAN que está conformado por sociedad, por representantes también de la administración, y es ahí donde se establece el programa de trabajo, por ejemplo, justamente alineado a lo que se planteó en la elaboración del TRC 2040, que fue este plan que se elaboró cuando nace el INPLAN en el 2014 y que establece cuáles son esos puntos a atacar en temas de medio ambiente, en temas de entorno urbano, de desarrollo social y económico, ¿no? Entonces,
es el consejo quien establece cuáles son esos proyectos a elaborar por año y a partir de ahí cada una de las direcciones, somos 4 direcciones de área en el instituto, empezamos nuestro trabajo, iniciando por la Dirección de Investigación Estratégica, que son los encargados de bajar los datos, de generar todas esas bases de información, para entonces pasar ahora sí a lo que es la Dirección de Planeación Urbana, en donde nos encargamos de elaborar pues toda la planificación, es decir, planes y programas de desarrollo urbano, y acompañados de la Dirección de Proyectos Estratégicos, que ellos se encargan de elaborar las carteras de proyectos y las acciones para poder lograr lo que desde los instrumentos se plantea. Ajá. Y finalmente tenemos el área de la Dirección, de Coordinación de Competitividad Sectorial, que ellos se encargan de elaborar estudios sectoriales, por ejemplo, en el tema industrial, y también de elaborar esas propuestas de actualización de reglamentos. Entonces, es toda una cadena de trabajo dentro del instituto, pero que finalmente en cada uno de los pasos como dirección nos va tocando gestionar, desde el tema de gestionar información para la elaboración de los planes, como también el gestionar el que estos planes y programas se lleven a cabo o se implementen y se aprueben, tener planes actualizados, y también la gestión por parte, por ejemplo, de proyectos estratégicos, de que la ciudadanía y las diferentes dependencias encargadas de poner en marcha lo que nosotros planteamos conozcan el banco de proyectos y las acciones a desarrollar. Pero ustedes van y ofrecen la información a las direcciones, ¿no? De acuerdo a los proyectos que se están trabajando y tal. ¿Quién checa, quién vigila que lo que se dijo en el Implan realmente se haga acción de vida? ¿Quién checa eso? Pues nos toca cada quien dentro de su ámbito, dentro del Implan, nos toca revisar que se vaya llevando. Como te comento, parte de lo que elaboramos son dictámenes técnicos y opiniones técnicas o estudios técnicos. Entonces, nosotros como asesores de la administración se acerca con nosotros y nos dice, queremos llevar a cabo esta acción. Y nosotros emitimos una opinión o un estudio técnico de decirle, bueno, el marco normativo, el marco jurídico mexicano establece que esta es la manera en que tendrías que estar llevando a cabo esta acción. Y emitimos esa opinión y es la administración quien toma esa opinión, toma ese estudio y ejecuta sus acciones. Sí, pero ustedes no pueden hacer una llamada de atención porque no se están respetando a lo mejor los lineamientos que el Implan estableció. No, realmente nosotros funcionamos como un asesor de la administración. Asesoramos. ¿Y no les da desesperación cuando no tiene nada que ver lo que se está haciendo con lo que ustedes planearon? Pues es donde nosotros tratamos de pensar en qué es lo que nosotros desde el instituto podemos mejorar y podemos cambiar para que realmente esa visión que estamos planteando sí se lleve a cabo o se lleve a cabo de la manera en que nosotros establecemos que tiene que ser, ¿no? Uh-huh. Oye, Carla, en estos 10 años o en los 7 que tú particularmente tienes colaborando, ¿cómo has visto el involucramiento ciudadano en estos temas? Porque me pareció interesante lo que dijiste. A veces mucho de lo que se hace en el Implan quizá pase desapercibido para el grueso de la ciudadanía, sobre todo porque luego son temas muy especializados o muy técnicos, exacto, ¿no? Pero efectivamente mucho de lo que está reglamentado o establecido como criterio técnico parte de lo que ustedes realizan, que además mucho de ese trabajo se abre a la opinión ciudadana a través de las encuestas o a través de la participación o a través de los foros. Entonces, ¿cómo has visto el tema del involucramiento de la gente en esta década de existencia del Implan? Sí, pues justamente hay actores que ves luego y fotografías de mesas de trabajo que se elaboraron al inicio del instituto y que siguen presentes y que siguen participando con nosotros en lo que es el establecimiento de las políticas públicas, ¿no? Pero sí, cada vez yo veo más participación de otros grupos, de jóvenes sobre todo, que ha sido un enfoque que se le ha dado mucho, sobre todo a través de lo que ha sido la presencia en redes, el involucrar a los jóvenes. Últimamente nos ha tocado mucho el ir y platicar sobre lo que hacemos en el instituto a diferentes universidades y es muy gratificante el escucharlos y el que no siempre el comentario es: usamos sus bases de datos y entramos a su página para obtener los datos para nuestros trabajos, para para sus tesis. Y entonces también el poder tener estas herramientas de difusión de la información y el poder ir integrando a los jóvenes para que vayan entendiendo qué es lo que hacemos, es también la manera en que para que cuando ellos ya sean profesionistas y ya estén ejerciendo, también se involucren en lo que son ya
otros temas de consulta pública, ¿no? Esas mesas de trabajo donde podamos ya llegar a otro tipo de temas. Sí, se habla mucho también de la sostenibilidad o de la sustentabilidad también en materia ambiental, que es una cosa que preocupa. Cuando hemos tenido en los últimos años cada vez más frecuentes estas ondas de calor y demás, se habla mucho de la necesidad de arborizar la superficie, ¿no? Y de que hay tendencias arquitectónicas que apuntan a eso. Mucho de lo que se requiere en una región como la nuestra, ¿cómo se plantea? Es decir, a partir de los análisis que han hecho de lo que requeriríamos aquí, ¿qué es lo que nos ha hecho falta o qué es lo que se prevé para los próximos años que es imperativo ya de realizar? Sí, pues es parte de lo que comentas, esto del tema de la sostenibilidad y la resiliencia, que necesitamos ir generando las acciones para poder llegar a, pues sí, a una ciudad resiliente que realmente podamos contener lo que va a ser esos efectos del cambio climático que ya los estamos, ya los estamos viendo, ya tenemos algunos años ya viviéndolos, y que justo es el tema de la arborización, el tema de la infraestructura verde, que es un tema que hemos nosotros puesto mucho hincapié en que necesitamos empezar a generar esas áreas para poder mitigar tanto temas de calor como también temas de inundaciones pluviales, el aprovechamiento del agua de lluvia para infiltrarla al subsuelo. Entonces, sí es un tema que es muy importante, el tema de la infraestructura verde y también el tema de la movilidad en el sentido de mejorar lo que es la infraestructura peatonal y ciclista para no únicamente atender el tema de cambio climático desde la mitigación de sus efectos, sino desde la generación de los gases de efecto invernadero que son los que nos llevan a este cambio, ¿no? Fíjate, a propósito de esto, hoy hay una nota consignada en el sentido de la reordenación del transporte en Torreón, ¿no? Esta necesidad que hay desde hace muchísimo de reestructurar las rutas, los aforos, las frecuencias y demás. ¿Cómo interviene el Implan en una decisión de esta naturaleza? Sí, nosotros lo que elaboramos fue un diagnóstico de movilidad. Justamente en 2023 nos dimos cuenta de que teníamos mucha información en tema de movilidad, pero que realmente no la teníamos contenida en ningún documento que estableciera acciones a llevar a cabo, sobre todo al corto y mediano plazo. Entonces fue en 2023 que elaboramos lo que es el estudio técnico de movilidad en Torreón y a través del cual establecemos esa necesidad de la mejora y modernización del transporte público. Algo de lo que estuvimos elaborando junto con la administración fue en un modelo de modernización, es decir, qué es lo que están haciendo otras ciudades para poder migrar a un tema de mejora, por ejemplo, en las unidades, cuáles son esos fondos a los que se puede llegar para obtener unidades nuevas. Y pues es parte de lo que hemos estado colaborando con ellos, ¿no? En cómo podemos ya ahora sí el tema de transporte, poder llevarlo a cabo y llevar una modernización del transporte público. Como arquitecta, como joven mujer, sí. ¿Cuáles son? Seguramente permean mucho las preocupaciones personales de quienes están ahí en los equipos, ¿no? Independientemente de los datos y de las revisiones que tienen que hacerse forzosamente en pro de la ciudad. ¿Dónde está para ti el nudo gordiano que no se puede deshacer en el entramado de la ciudad y sus deficiencias para hacer de esta ciudad una ciudad más generosa, más amable, más recorrible, más sustentable? Sí, pues yo creo que tiene que ver con muchos factores. El principal yo creo que es el empezar a trabajar en justamente la contención de lo que es el crecimiento de la ciudad y empezar a generar esa vivienda en zonas estratégicas. Yo creo que el pensar en la generación de vivienda en lo que es el centro y el centro histórico es una oportunidad muy grande. Tenemos realmente una zona que nos ofrece ya muchos temas de infraestructura y de equipamiento y que nos pueden llevar justamente a ese modelo de ciudad en donde no tengamos que tomar el coche para trasladarnos a fuerzas para ir al súper, para ir a otros puntos, ¿no? Entonces, como mujer, creo que sí, el tema de las distancias, el tema de acortar esos trayectos, sobre todo porque hay que entender este tema de la movilidad del cuidado y cómo las mujeres nos trasladamos y generamos viajes de manera distinta, ¿no? Y que el tener una ciudad diversa y mixta, pues nos lleva también a facilitar el día a día de todas las mujeres que vivimos aquí en la ciudad. Pues bueno,
¿qué van a hacer para celebrar estos 10 años del IMPLAN? Pues justamente estamos en un proceso de campaña, vamos a estar difundiendo todos los trabajos que se han elaborado dentro del instituto. Vamos a tener también ahí algunas entrevistas y también artículos relacionados a cómo ha sido la evolución del instituto desde su página, los datos que hemos dado y los diferentes instrumentos. Entonces, pues para que estén ahí al tanto de la página y las redes del IMPLAN Torreón. Muy bien, pues muchas felicidades por estos Muchas 10 gracias. años. La verdad es que siempre tener contacto con ustedes es maravilloso. Renueva la esperanza, porque estás muy comprometidos, muy jóvenes, pero también con mucha conciencia social. Y eso, híjole, cómo hace falta. Sí, es muy, muy padre. Sí, muchas felicidades por los 10 años. Muchas gracias. Muchas gracias. 8:24, vamos a la pausa, volvemos ya. Escuchas Contextos. Regresamos con más. Vivimos por la música.